Cuando accedas a PHP en un servidor remoto, siempre debes utilizar una conexión segura HTTPS, porque cualquiera que espíe una conexión no segura podría hacerse con el control de tus preciosos datos, robándolos, corrompiéndolos o incluso borrándolos por completo. Entonces este es un tip cuando trabajas con PHP y tu servidor de producción. En un entorno, una pregunta que me hacen seguido también es que se hacen seguido las personas es cuántas bases de datos puedes crear en MySQL en etapa de desarrollo. En un entorno de pruebas local no hay límite en el número de bases de datos que puedes crear en MySQL y puedes llamarlas como quieras. En un hosting compartido, ya cuando tú tienes tu servidor producción en un hosting compartido, puedes estar limitado a una sola base de datos configurada por la compañía del hosting, entonces para que lo tengas en cuenta. Además, cambiando de tema, te voy a dar 3 reglas de MySQL para nombrar objetos de base de datos. Acuérdate que un objeto de base de datos es un trigger, una tabla, un index, en fin, todo lo que necesitamos para guardar o trabajar con nuestros datos. Los nombres pueden tener hasta 64 caracteres. Número 2. Los caracteres legales son números, letras, el guión bajo y el signo de dólar. Es decir, este que tenemos por acá. Déjame lo abro por acá. Este que tenemos por acá. Los nombres pueden comenzar con un número, pero no pueden consistir exclusivamente en números. Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo tus objetos de base de datos no siguen las buenas prácticas de nombrado? Algunas empresas de alojamiento parecen ignorar estas reglas y asignan a los clientes de base de datos, bases de datos que contienen uno o más guiones, un carácter ilegal en su nombre. Ya ves que los guiones pues no son permitidos como tal, solamente el guión bajo. Si esto pasa, debes rodearlo siempre con backticks. Acuérdate que nosotros tenemos en PHP, en JavaScript, lo que son las backticks, es decir, estas comillas invertidas. Entonces, si esto pasa, si tú tienes si tus objetos de base de datos no siguen las buenas prácticas de nombrado que te acabo de mencionar, pues puedes rodearlas con backticks. También al elegir los nombres, la gente puede elegir accidentalmente una de las muchas palabras claves reservadas de MySQL. Eso también suele pasar mucho. Por ejemplo, date o time. Date y time es palabra reservada en MySQL y muchos pues lo llegan a utilizar, ya sea tus empresas de hosting que les vale o tú mismo que te equivoques accidentalmente. Una técnica para evitar esto es utilizar palabras compuestas. Por ejemplo, si tú vas a usar date y estás en una empresa de aeropuerto, pues pudieras poner arrival date. O si tú estás, por ejemplo, también en un aeropuerto, pues pudieras poner arrival time. Entonces, si tú vas a usar palabras reservadas, pues mejor combínalas con algo más para que ya cambie un poco la cosa. Alternativamente, tienes que rodear los nombres con estos backticks, como ya te dije. PHP lo hace automáticamente, pero usted necesita hacerlo manualmente cuando escriba su propio SQL en un script de PHP. Por ejemplo, fíjate. Te voy a poner unos ejemplillos aquí rápidos, porque esto da para mucho. Ya en el curso de MySQL, si es que llego a hacer uno, pues ya te doy más detalles. Acuérdate que esto es un crash course, un curso intensivo, lo más resumido que se pueda. Entonces fíjate que, por ejemplo, si tú quieres una tabla que se llama mi tabla, esto pues ya sabemos que es incorrecto porque pues lleva algo de espacio en el nombre. Pero por ejemplo, si tú quieres lograrlo, pues harías esto, date table, y usarías backticks y sería mi tabla. Esto pues ya posiblemente, digo posiblemente porque pues a lo mejor depende de la versión de MySQL no soporte,
Esto ya sería correcto. Fíjate cómo estamos rodeando en este caso. No sabía que se podía hacer zoom con control más. Entonces fíjate cómo aquí pues ya cambia la cosa. Estos son los backticks, esos que conocemos en JavaScript como template literals. También el siguiente error, el siguiente código que te va a mostrar podría obtener un error, porque count es una palabra clave reservada. Fíjate, por ejemplo, select count from una tabla. Entonces count es palabra reservada. Entonces pues tú lo podías convertir, si es estrictamente necesario usarlo, pues usarías también backticks y aquí le pondrías count. Y ahí ya te evitas que sea una palabra reservada, ya la puedes acceder tranquilamente. Una tabla. Entonces estos son algunos tips rápidos para cuando no sigues las buenas prácticas de nombrado. Entonces, tú me dirás, ¿en realidad son necesarios los backticks para palabras reservadas? Debido a que mucha gente ha utilizado date, text, time y timestamp como nombres de columna, porque a muchos se les olvida, MySQL permite su uso sin backticks. A veces sí te va a dejar y a veces no. Pero pues se dice que actualmente MySQL, si tú tienes un campo que es una columna que se llama date, text, time o timestamp, que son palabras reservadas, pues ya MySQL permite su uso sin backticks, ya no es necesario ahora sí que encerrarlas. Sin embargo, pues siempre, como ustedes saben, siempre hay que evitar usar las palabras claves reservadas de cualquier lenguaje de programación. Es una mala práctica y es poco probable que funcione si migras tus datos a un sistema gestor de base de datos diferente. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.